Hoy vamos a empezar a programar. Este video es clasificación PN para programadores novatos. Hola, ¿qué tal, indomable de la web? Hoy vamos a empezar a programar. Entre Chispita y yo te vamos a dar los conocimientos básicos para que puedas entender las bases de la programación. Así que vamos a empezar. Hoy te voy a mostrar en 3 lenguajes diferentes cómo se escriben las bases de la programación. Así que lo primero que tenemos que ver es en qué lenguajes te lo voy a mostrar. Y estos lenguajes van a ser Java, no confundir con JavaScript, PHP y JavaScript. Así que vamos a comparar los códigos básicos de estos 3 lenguajes tan conocidos en el mundo informático. Primer paso dentro de la programación son las variables. Tenemos que entender qué son las variables. Y aunque suena muy sencillo, en un inicio se puede complicar bastante. Así que hay que tener los conceptos muy claros. Una variable vamos a decir que es un contenedor de datos. ¿Qué tipos de datos? Generalmente, aunque hay muchos, los más comunes suelen ser textos, números y booleanos. Los textos y los números quedan súper claros por su nombre. Los booleanos, ¿qué son? Simplemente guardan un valor true o false, verdadero o falso. Realmente hay muchos más tipos de variables, pero nos vamos a enfocar en estos 3. Aquí hay ciertas diferencias ya de entrada. ¿Y cuáles son? PHP y JavaScript son lenguajes de programación no tipados. Ya te explico qué es. Mientras que Java sí es un lenguaje tipado. Ya sé que van a salir todos los defensores de todos los lenguajes y van a decir, no, en PHP puede ser tipado. Sí, a partir de la versión 7 de PHP. Antes era imposible. Así que sigue siendo no tipado. ¿Qué significa que un lenguaje de programación es tipado? Que tenemos que decirle a cada variable qué tipo de valor va a contener. Si es un texto, si es un número, si es un decimal, si es un booleano. Y de esta manera, una vez que lo definimos, no lo podemos cambiar nunca más. Es decir, si la variable nombre es un texto, siempre va a contener textos y nunca números. En cambio, en PHP y en JavaScript, aunque la variable se llame nombre, le puedes cambiar el valor de un texto a un número, a un booleano, volver al texto y así todo el tiempo que lo necesites. No es una muy buena práctica, pero se puede hacer. Entonces, ahora lo que te voy a mostrar por aquí es cómo se declara una variable en cada uno de estos lenguajes. En un inicio te voy a poner un ejemplo aquí de Java, PHP y JavaScript. El primero de todos es Java, donde puedes ver que hay un string, que el string es tipo texto, un nombre de variable, igual y entre comillas dobles el valor de ese texto. Seguido también vamos a declarar un número. Este número es un int, un integer, un número. Entero, sin coma. También se declara como int el nombre igual y el valor que le quieres poner. Y así funciona Java, es decir, siempre pones el tipo, el nombre igual y el valor que le asignas. En PHP y en JavaScript es similar, pero al ser lenguajes no tipados, antes del nombre de la variable no hace falta poner qué tipo de variable va a ser. Simplemente se declara el nombre de la variable. En el caso de PHP, todas las variables empiezan con el símbolo de $, seguido del nombre que tú le quieras asignar. Igual y después el valor que le quieras poner. En el caso de PHP, las comillas simples y dobles en un inicio, vamos a decir que es exactamente lo mismo. Sirve para asignar un valor de texto a una variable. Más adelante veremos que hay una pequeña diferencia, pero mientras que en Java siempre tienen que ser comillas dobles, en PHP pueden ser los 2 tipos de comillas. Lo mismo pasa en JavaScript. Puedes poner las comillas simples o dobles, pero aquí viene la diferencia con los otros lenguajes. Veremos que en JavaScript existe la palabra reservada var y let. Vamos a decir que las dos sirven para declarar variables. La versión let es un poco más nueva y sirve simplemente para mantener un scope en la variable. No te preocupes por ello, lo veremos mucho más adelante. Pero que sepas que si lees en algún código JavaScript var o let, las dos son declaraciones de variables. Otro tipo de variable que vamos a poner entre comillas esto de variable son los objetos.
podemos meter dentro de una variable un objeto. Y lo veremos que es un objeto un poquito más adelante. Siguiente tema, las constantes. Una constante es bastante similar a una variable, es decir, es un contenedor de valor. La única diferencia es que, tal y como lo dice su nombre, en las constantes se declara, se asigna y no se puede cambiar, mientras que en la variable, como su nombre lo dice, podemos asignar un valor y cambiarlo tantas veces como sea necesario. Esa es la gran diferencia en cuanto a concepto. En cuanto a declaración, también hay una gran diferencia. En Java se declara con la palabra reservada final. Lo que dice el final es que esa variable ahora es una constante que no va a cambiar su valor, es su valor final. Y si puedes ver, la he escrito en mayúsculas. Por convención, las constantes se suelen escribir en mayúsculas. Mientras en el ejemplo anterior de las variables has visto que las he escrito en minúsculas. Se suele hacer esto por convención. No es obligatorio, pero si vas a trabajar en equipos de programadores y lo vas a hacer de otra manera, se van a reír de ti. En PHP vemos que se hace muy diferente a Java. En PHP se utiliza la función define para decir que lo que es la primera parte del define es el nombre y la segunda parte es el valor que contiene. En cuanto a JavaScript, vemos que es una palabra reservada const, de constante, y hace el mismo efecto que en PHP y en Java. No te permite cambiar el valor. ten en cuenta que en JavaScript un const es algo relativamente nuevo. Antes todo eran var, eran las variables, las constantes, es decir, no existían. Esto apareció desde el ECMAScript 2015, así que es relativamente nuevo. En códigos muy antiguos verás que todo es var y en los códigos que están más nuevos ya verás que aparecen los let y los const, pero simplemente te los comento aquí para que los conozcas. Siguiente elemento y muy importante en la programación son los arrays, arreglos o matrices. Las tres cosas significan lo mismo. Según el libro o quien lo diga, verás que se utiliza un sinónimo de estos. La palabra yo la suelo utilizar como array siempre porque es como se suelen definir dentro del código. Generalmente en PHP y JavaScript es literal, ves la palabra array. ¿Qué es un array? Para que te lo imagines mentalmente, es una especie de listado de variables, donde cada una de las variables que están en esa lista están indexadas por un número o un string, que lo veremos más adelante. ¿Qué significa esto? Puedo tener un array de números, lo puedo definir en los lenguajes de esta manera, entonces ese array de números puedo utilizarlo para guardar diferentes números en cada una de sus casillas. Si lo ves en Java, al declarar un array numérico, lo haces con la palabra reservada para el tipo de dato, en este caso int, números es igual, new int, y entre corchetes en la cantidad de elementos que va a contener. Es decir, esta lista en el ejemplo va a contener dos elementos. El índice siempre empieza por el valor 0, por eso ves que una línea más abajo digo números 0, es decir, le estoy diciendo en el array números, en el lugar 0 vas a tener un valor 1 y en el lugar 1 vas a tener un valor 2. Siempre que en Java utilices un array, lo tendrás que limitar con una cantidad de valores a guardar. No pasa lo mismo en PHP y en JavaScript, donde tú puedes generar un array y le puedes ir agregando la cantidad de datos que necesites. Aquí te pongo en la primera parte un ejemplo de cómo inicializar un array y cómo poner los valores dentro. La segunda versión en cada uno de los lenguajes es exactamente lo mismo que la anterior, pero es una sintaxis un poco diferente. Como puedes ver, en la primera parte se declara y se asignan los valores. En la segunda ya se declara y se asignan los valores directamente. En este caso, los arrays que estamos declarando y utilizando son unidimensionales. Hazte de cuenta que son una lista de variables donde en cada uno de sus
lugares puedes guardar un valor. Eso es un array. Existen los arrays bidimensionales y de muchas dimensiones. Para no complicarnos mucho, quiero que te hagas la idea de lo siguiente. Un array unidimensional es una lista. Un array bidimensional tiene un eje X y un eje Y. De esta manera es como si fuese una tabla donde tú puedes poner valores en determinadas casillas. Y luego, por ejemplo, un tridimensional, digamos que serían varias tablas, una detrás de la otra, donde tú puedes asignar ese eje Z además. Existen de más dimensiones, pero son difíciles de entenderlas como concepto. Por lo tanto, lo vamos a dejar para más adelante. Pero lo que me interesa es el concepto. Hasta ahora hemos visto cómo guardar valores. No significa que esos valores van a quedar guardados en el ordenador, en el computador. No, significa que cuando inicie una aplicación se van a guardar ciertos valores y cuando se termine la aplicación esos valores desaparecen. Cuando veamos bases de datos, más adelante veremos cómo persistir estos valores. De momento, una variable y una constante, así también como los arrays, sirven para guardar valores de manera temporal. Otra cosa que te quiero advertir, no le busques el sentido de para qué sirve esto. Lo veremos más adelante. Simplemente lo que me interesa es que entiendas que existen estas piezas que podemos utilizar. Más adelante las utilizaremos en ejemplos y tendrá todo más sentido. Otra cosa que tenemos en los lenguajes de programación son los operadores aritméticos, como puede ser el sumar, restar, dividir, multiplicar y el módulo. Vamos a ver estos 5 como los principales, aunque hay más. Es bastante sencillo. Con ellos lo que podemos hacer, por ejemplo, es sumar valores. Utilizarlo a modo calculadora, poner un número más otro número y de esta manera se sumarían. Y ese valor lo podemos guardar en una variable. A su vez, también podemos sumar valores de variables. Si la variable A vale 1 y la variable B vale 2, si hacemos A más B, vamos a tener un resultado de 3. Esto lo veremos más adelante porque es el día a día en la programación. Te pongo unos pequeños ejemplos aquí para que entiendas qué es lo que se puede hacer con estos operadores. Los 4 primeros que te he dicho, suma, resta, multiplicar y dividir, son bastante fáciles de entender, aunque el módulo es un poco diferente. El módulo te dará el resto de una división, es decir, va a ser una división y si hay un resto, te lo devolverá dentro de la variable que lo quieras guardar. Hasta ahora hemos visto cómo guardar valores y cómo sumarlos, restarlos, hacer operaciones aritméticas. Pero, además de eso, la programación se basa mucho en condicionales. ¿Qué son los condicionales? Los condicionales nos permiten comparar valores, por ejemplo, y tomar decisiones. Si pasa esto, haz esto. Si no, haz lo otro. Ese es el condicional más usado. If, y es literal. If, entre los paréntesis pones una condición y entre estos corchetes pones lo que tiene que pasar si esa condición es verdadera. Más adelante veremos el else, que es el y si no. Entonces habrá otro bloque donde se ejecute si una cosa, si no otra. Aquí te pongo un ejemplo en los 3 lenguajes para que puedas ver cómo se escriben. Como puedes ver, son exactamente iguales. Otro condicional que aparece en los 3 lenguajes es el switch. El switch vamos a decir que es como si fuesen ifs entrelazados. Vas a ver switch y dentro una condición o un evaluador. Ese valor lo vas a comparar con cada caso de los que están abajo. Vas a comparar ese valor que está dentro de los paréntesis con el caso A, caso B y siempre suele haber un default. Si no se han cumplido ninguno de los anteriores, se hace el default y se sale de esta iteración. También podrás ver que dentro del switch hay un break. ¿Qué significa? Cuando sea el caso 1, ejecuta el código hasta llegar al break. Y en el break se sale del switch y ya sigue con lo que venga después. Y así sucesivamente. Otros condicionales, pero que son un poco diferentes, son los bucles. Los bucles son unas estructuras repetitivas, es decir, mientras el if se evalúa una única vez, el for y el while, que son los más comunes, se van a ejecutar varias veces mientras se
cumpla cierta condición. La estructura del for, como la puedes ver aquí, consta de 3 partes normalmente. Hay variaciones, pero no las vamos a ver hoy. Estas 3 partes se suelen usar de esta manera. En la primera declaras una variable que va a ser tu variable contadora. En la segunda vamos a comparar esta variable con un resultado que nosotros queramos. Y en la tercera parte sumaremos ese contador. Como puedes ver, cada parte está separada en punto y coma de la siguiente. Entonces, en este caso hacemos una variable x que sea igual a 0. Le decimos siempre que x sea menor que 10, agrégale 1 más a x. Esto significa el x más más. ¿Qué es lo que hará? Entrará la primera vez, x valdrá 0, ejecutará algo dentro de los corchetes, le sumará, volverá a hacerlo con 1, con 2, con 3, hasta que sea la condición que hemos puesto. Mientras que el while, que te lo pongo por aquí también, es un bucle, pero que se ejecuta mientras se cumpla cierta condición. Entonces vamos a poner una condición aquí arriba y se ejecutará siempre y hasta que esa condición se cumpla. Son bastante peligrosos porque puedes entrar en bucles infinitos y lo que suele pasar es el navegador no responde en el caso de JavaScript porque queda colgado dando vueltas en el while. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado a utilizar los while, pero los vamos a utilizar. Funciones y métodos. Vamos a ver qué es esto de funciones y métodos. Funciones se suelen utilizar en JavaScript y en PHP, mientras que en Java se llaman métodos. ¿Cuál es la diferencia? La veremos en un momento cuando veamos clases, pero te voy a hacer un pequeño spoiler y es: un método está dentro de una clase, mientras que una función siempre está fuera de la clase. ¿Pero qué son? Una función es un trozo de código con un nombre que lo ejecutaremos cuando haga falta, cuando lo necesitemos. ¿Cómo se declara? De esta manera. En el caso de Java vamos a poner public, porque es una función pública en este caso. Más adelante entraremos en qué es público y privado. Public void, porque no va a devolver ningún valor. El nombre que tú le quieras poner a esa función. Entre paréntesis pueden venir parámetros, que ya veremos qué son. Y entre corchetes va a venir el cuerpo de la función, es decir, lo que va a ejecutar esa función cuando la llamemos. Como puedes ver, en PHP y en JavaScript son bastante similares. Function, nombre, paréntesis, corchetes. Dentro de una función pueden haber parámetros. ¿Qué son estos parámetros? Es lo que aparece dentro de los paréntesis y son simplemente variables que se van a enviar a la función. Nos generamos variables numéricas, de texto, booleanas, lo que nos haga falta, que vamos a utilizar solo dentro de esta función. ¿Qué nos permitirá hacer esto? Generar funciones de esta manera. Una función que sume valores, donde nosotros podamos enviar 2 valores y la función se encargue de sumarlos y devolverlos. ¿Cómo se llama una función? Por el nombre que le hemos asignado y entre paréntesis los valores a los parámetros, siendo el primer valor el que va a ir al primer parámetro y el segundo el que va al segundo, y así sucesivamente. Una función puede tener muchos parámetros. En este caso del ejemplo, la función sumar tendrá 2 parámetros y se sumarán y los devolverá a la llamada de la función. ¿Qué es una llamada? Lo que aparece aquí debajo. Esa es la manera de llamar la función. Por lo tanto, la declaramos, eso queda ahí a la espera y cuando nosotros llamamos la función, lo único que hacemos es enviarle los valores, en el caso de que haya que enviarle, y la función se va a ejecutar. Esto nos permite no repetir innecesariamente mucho código, sino que dejamos funciones preparadas para enviarle lo que queremos y que ella trabaje. Si no, deberíamos repetir ese código cada vez que lo necesitemos. De esta manera lo podemos abstraer un poco. Y ahora sí, agárrate de lo que puedas porque ahora viene la parte más compleja. Las clases y los objetos. Esta es la parte más compleja porque es bastante abstracta, es difícil de entender. Esperemos que te sea fácil después de mi explicación. Clases y objetos, vamos a decir que van de la mano. La clase es la definición del objeto. Por ejemplo, si tenemos una clase que se encarga de definir usuarios, todos los objetos tendrán esa estructura de la clase. Por ejemplo, dentro de una clase que se declaran de esta manera,
Puedes tener variables que pasan a llamarse propiedades al estar dentro de la clase. Entonces, todos los objetos que generes con esa clase van a tener las mismas propiedades, no los mismos valores, sino las mismas propiedades. Haz de cuenta que vamos a generar usuarios. Todos los usuarios van a tener un nombre, un email y una contraseña. Entonces, una clase la utilizamos para darle la estructura que nosotros queremos a esos usuarios. Y luego, mediante esta instrucción, podemos generar usuarios que tengan esa estructura guardada. Por lo tanto, el objeto es el resultado de la creación de un elemento basado en una clase. Esa es la teoría. ¿Para qué sirve? Para estructurar datos, para darle sentido sintáctico y funcional a nuestra programación. Lo tocaremos bastante más adelante en el curso de JavaScript y de PHP, pero de momento quiero que entiendas el concepto. Como te decía anteriormente, todas las funciones, tanto en Java como en PHP, como en JavaScript, que son los 3 ejemplos que pongo, si tienes una función dentro de una clase, pasa a llamarse método. Nos gusta complicar la vida porque realmente tanto en PHP como en JavaScript siguen siendo functions, pero al estar dentro de una clase se llaman métodos. No cambian la sintaxis, simplemente las llamamos diferentes para saber de qué estamos hablando en cada momento. Esto te lo doy simplemente como un tip para que sepas expresarte con otros programadores. Con estos conceptos podrás entender las siguientes clases, porque ten en cuenta que ahora empezamos con JavaScript. Así que agárrate de lo que puedas porque se vienen curvas. Recuerda darle un me gusta, comentar cualquier duda que tengas porque el siguiente video ya empezará enfocado hacia JavaScript. Empezaremos a darle movilidad o dinamismo a nuestra web basado en todo lo que te acabo de contar. Así que dale un repaso bueno a este video y prepárate para el siguiente porque va a ser muy bueno. Recuerda seguirme por Facebook, Instagram, por aquí mismo por YouTube, pero por la calle no, porque me da mucho miedo. ¡Chau, chau!